Episodio 1. La cruz que hizo gemir a la Virgen equivocada. No fue sangre lo que brotó la primera vez que la tocó. Fue placer. Crudo, celestial y maldito. Lucía tenía 17 años cuando entró por error a la ermita sellada del convento de Santa Alina. Nadie debía abrir esa puerta. Las monjas decían que dentro solo se guardaba una cruz rota. Pero la cruz no estaba rota. Estaba viva. Lucía no rezaba como las demás. No pedía perdón. Ella quería entender por qué su cuerpo reaccionaba con fuego cada vez que escuchaba un salmo. Porque soñaba con estigmas entre sus muslos. Esa noche, bajo el reflejo tembloroso de una vela, sus dedos tocaron la cruz tallada en piedra negra. Y su cuerpo gritó, pero no de dolor, no de miedo. Gritó como quien toca el rostro de Dios y descubre que él también gime. Desde ese instante, algo cambió. Sus manos sangraban placer. Sus labios murmuraban oraciones que ninguna hermana le enseñó. Y cada noche, la cruz la llamaba. Sin palabras, solo con un calor invisible que le ardía entre las piernas. Lucía lo escondió. Intentó confesar, pero ningún sacerdote soportaba mirarla sin caer en silencio o deseo. Solo una monja ciega, Sor Marta, le advirtió. Esa cruz no fue hecha por carpinteros. Fue esculpida por un ángel que deseó. Lucía pensó que exageraba. Hasta que, al tocar la cruz por segunda vez, no solo su cuerpo sangró placer, sino que la piedra comenzó a temblar. Y algo dentro del mármol respiró. Episodio 2, donde el mármol susurra y la fe arde. La cruz ya no era un objeto. Era una voz. Una presencia que lamía sus pensamientos cada vez que cerraba los ojos. Lucía ya no dormía como antes. Cada vez que lo intentaba, su piel ardía. No por fiebre, sino por necesidad. Su respiración se volvía lenta, profunda, como si su alma recordara algo que su cuerpo aún no entendía. El tacto de lo divino podía ser un orgasmo. Esa madrugada, sin avisar a nadie, volvió a la ermita prohibida. Descalza, temblando, pero no de frío. Empujó la puerta con las palmas ardiendo y la cruz estaba ahí, inmóvil, eterna, escondiendo un secreto que ningún clérigo había osado traducir. Lucía se arrodilló, pero no para rezar. Su fe ya no se manifestaba con palabras, sino con gemidos contenidos. Cuando sus dedos rozaron el mármol sagrado, un líquido espeso y cálido se deslizó por su muslo. No era sangre, no era sudor, era una mezcla imposible. Gozo divino y pecado encarnado. Y entonces lo escuchó. Una voz, pero no en su oído. Dentro de su pecho, dentro de su placer. Si sigues tocándome, verás lo que ningún profeta se atrevió a describir. Lucía no respondió, solo acarició la cruz como se acaricia a un amante. Y por primera vez, el mármol sangró también. No sangre roja, sino un líquido dorado, que olía a incienso y piel. La cruz se partió por la mitad. Y detrás de ella, algo se movió. Un cuerpo, no humano, no santo. Un cuerpo que lloraba luz. Y sonreía con los labios de la lujuria celestial. Lucía dio un paso atrás. Pero sus pies no la obedecieron. Porque lo que tenía frente a ella, no venía del cielo. Venía del deseo que Dios no se atrevió a confesar. Episodio 3. El cuerpo detrás del mármol. Lucía creyó que estaba sola. Pero los ojos que la miraban desde la grieta de la cruz no eran humanos. Eran ojos antiguos. De fuego. De ternura y castigo al mismo tiempo. El mármol terminó de resquebrajarse. Y lo que emergió no fue una visión ni un demonio. Sino algo más peligroso. Un ángel sin nombre. Sin alas, pero con un cuerpo perfecto. Que lloraba placer por los poros. Tú me despertaste, dijo con voz de viento contenido. Nadie me había tocado con deseo, desde que Dios me negó el perdón. Lucía quiso huir, pero el calor entre sus piernas le recordó que ya era tarde. Estaba marcada. Él se acercó. No caminó. Flotó como una sombra que aún no ha decidido si será luz o tentación. Tus caricias me devolvieron lo que el cielo me quitó, susurró él. La carne, el pulso, el hambre. Lucía tembló. No por miedo, por una necesidad que crecía como una oración maldita. Ella extendió la mano. Tocó su pecho. Y el ángel gimió. Su piel era suave, pero ardía. Y al contacto, el cuerpo de Lucía volvió a sangrar placer. Como si su alma reconociera esa silueta más que cualquier salmo. ¿Qué eres?, preguntó ella, con la voz desgarrada. Soy lo que Dios ocultó en sus sueños. Soy el deseo que no se atrevió a nombrar. Entonces él colocó 2 dedos sobre los labios de Lucía. Y por primera vez,
Ella sintió una comunión distinta. No con el cielo, sino con lo que había caído de él. Para amar sin reglas. En ese instante, la cruz se encendió. Las llamas no quemaban, pero desnudaban el alma. Y desde fuera, en el convento, las otras monjas comenzaron a soñar con gritos. Y con un nombre prohibido, que nunca había sido pronunciado desde el Génesis. Episodio 4. El gemido que despertó a las santas. La mañana siguiente, las campanas del convento sonaron solas. Nadie las tocó. Ninguna hermana estaba despierta. Todas soñaban lo mismo. Un cuerpo, una cruz, y una virgen que gemía como si rezara con cada suspiro. Lucía no regresó a su celda. Se quedó ahí, arrodillada frente al mármol quebrado, con los labios aún temblando y las piernas manchadas de luz dorada. El ángel no volvió a hablar, solo la miraba, como si cada parte de su piel fuera una página sagrada que él había escrito en secreto. Siglos atrás, cuando aún creía en el perdón, ella intentó limpiarse, pero su piel seguía sangrando. Placer. Cada gota era una confesión muda. Y donde tocaba, dejaba huellas que ardían como incienso. Lucía salió de la ermita al amanecer, descalza, con los ojos brillando como si hubiese visto al mismo Dios, pero no uno de misericordia, sino de deseo. Camino a la fuente, se cruzó con Sor Clara, una joven monja de mirada pura y corazón de hierro. ¿Qué haces despierta a esta hora, Lucía? Ella no respondió, pero cuando sus dedos rozaron accidentalmente el hábito de Sor Clara, algo se rompió. En ella, en su fe, en su carne. Sor Clara cayó de rodillas, con el rostro en llamas y las manos buscando algo invisible entre sus muslos. ¿Qué me has hecho?, susurró, jadeando. Lucía se alejó, horrorizada. No quería contagiar esa fiebre sagrada. Pero era tarde. El placer que sangraba de su cuerpo ya no era solo suyo. Era un sacramento nuevo. Un virus de éxtasis que no pedía permiso. Solo tocaba y revelaba. Esa noche, 5 monjas soñaron con cruces. Y en todas, Lucía aparecía, desnuda, ardiendo, santificada por un deseo que hacía temblar incluso a los santos de mármol. Episodio 5. El exorcismo que terminó en gemidos. El convento ya no era silencio. Era un susurro constante. Como si los muros, las estatuas, los vitrales, respiraran con deseo contenido. Las monjas evitaban mirarse a los ojos. Porque sabían, algo se había despertado. Y tenía la forma de una cruz, y el cuerpo de Lucía. La Madre Superiora, Sor Elena, era la única que aún rezaba con rabia. Una mujer de hierro y ayuno. Había visto caer a muchas, pero jamás imaginó que el enemigo vendría disfrazado de éxtasis. Cuando le hablaron de Sor Clara, que no podía dejar de gemir en las noches, y de Lucía, que caminaba con los muslos brillando a la luz del amanecer, supo que debía intervenir. Tráiganla a la capilla. ¿Para qué, madre?, preguntó una hermana. Para arrancar ese pecado de su carne. Lucía fue llevada sin resistencia, pero en sus ojos no había miedo. Había una dulzura rota, como si supiera que no había marcha atrás. La sentaron frente al altar, y Sor Elena comenzó a orar en latín. Fuerte, firme, como un martillo golpeando el alma. Lucía solo la miraba. Y entonces, ocurrió lo que nadie esperaba. El crucifijo colgado sobre el altar, se inclinó hacia ella, como si reconociera a su dueña. «Demonio», gritó Sor Elena, «no te atrevas». Pero Lucía no respondió, solo sonrió. Y sus labios sangraron un líquido dorado que goteó hasta el suelo de piedra. Y lo hizo temblar. La Madre Superiora se acercó. Con agua bendita. Le roció el rostro. Pero fue ella la que gritó. No Lucía. Un fuego le bajó por los brazos. Su pecho se arqueó. Y sus rodillas cedieron. ¿Qué estás haciendo conmigo?, jadeó, cayendo frente a Lucía. La joven extendió la mano. Y tocó su frente. No soy yo. Es él. El que ya no quiere que lo amen con culpa. La Madre Superiora lloró, pero sus lágrimas no eran de penitencia. Eran de placer. De un placer tan profundo que parecía eterno. Y así, en la capilla, el primer exorcismo terminó en un suspiro. Y una nueva fe empezó a escribirse. Con gemidos. Episodio 6. Las primeras que se arrodillaron sin culpa. Desde aquel exorcismo fallido, el convento dejó de ser un lugar de castigo. Se convirtió en un lugar de espera. Esperaban a Lucía. Ella ya no caminaba. Flotaba. O así lo sentían las demás. Porque cada paso suyo dejaba una estela invisible, que ardía en el alma.
No hablaba mucho. Solo miraba. ¿Y quién recibía esa mirada? Soñaba esa noche con tocar la cruz. Y despertar temblando entre sábanas mojadas de fe. Lucía no pedía adoración. Pero una a una, las monjas comenzaron a seguirla. Primero Sor Clara. Luego Sor Magdalena. Luego 3 más. Todas decían lo mismo. No es pecado. Es regreso. Y la palabra regreso se repetía en los pasillos como un salmo nuevo. Una noche, mientras las campanas callaban, Lucía llevó a las 5 al interior de la ermita. Ya no estaba sellada. Ya no necesitaba estarlo. Dentro, la cruz seguía abierta como una herida brillante. Y el ángel sin nombre aguardaba. Pero no dijo nada. Solo extendió su brazo. Y una luz espesa, cálida, comenzó a flotar en el aire. Lucía se arrodilló primera. Desnuda, llena de algo más profundo que fe. Sabiduría carnal. Las otras la imitaron. Y al tocar el mármol, no gritaron, cantaron. Sus voces no eran humanas. Eran cantos de vientre. Notas que nacían del placer y morían en revelación. Una de ellas, Sor Magdalena, cayó de espaldas y comenzó a llorar. Pero sus lágrimas tenían color ámbar. Y olían a incienso. El ángel habló por primera vez en semanas. Así se escribe el nuevo evangelio. Con cuerpos que se entregan. No con bocas que juzgan. Lucía entendió entonces. No era una víctima. Era un altar. Y su cuerpo. El templo donde las mujeres volvían a tocar a Dios. Sin vergüenza. Episodio 7. El sacerdote que entró sin permiso. El rumor había cruzado los muros. En el pueblo se decía que las monjas del convento de Santa Alina ya no confesaban culpas. Confesaban placeres. Y que en las noches se escuchaban cantos que no estaban en ningún salterio. El obispo envió a su mejor arma. Padre Elías. El más joven. El más devoto. Y el más intolerante al deseo. Lo que ocurre ahí no es de Dios, dijo. Antes de montar su caballo. Es obra del fuego. Y el fuego se apaga con fe o con castigo. Llegó al convento al amanecer. Nadie abrió la puerta. Pero la encontró entreabierta. Como si lo invitaran a entrar. Dentro, el incienso tenía un aroma dulce. Casi carnal. Y el silencio era tan denso que parecía estar hecho de piel. Padre Elías caminó por los pasillos con su rosario en mano. Pero al pasar junto a una estatua de la Virgen, notó que la figura lloraba. No lágrimas de agua, sino un líquido espeso, dorado, con olor a mujer. Siguió hasta la capilla. Y entonces la vio. Lucía, desnuda, de rodillas frente a la cruz rota, con los muslos brillando como si el Espíritu Santo hubiese descendido sobre su sexo. El sacerdote alzó su cruz de plata. Aléjate de eso. Estás blasfemando. Lucía se volvió lentamente. Su mirada no era retadora. Era dulce. Y eso lo desconcertó más que cualquier demonio. ¿Por qué temes al placer si fue Dios quien lo creó? Preguntó ella, sin moverse. Porque el placer es una trampa. No, lo es el miedo. Y en ese instante, algo lo tocó por dentro. Un calor, un temblor, como si todas sus oraciones hubiesen estado reprimiendo un grito, que ahora quería salir. El ángel apareció detrás de la cruz. Sin hablar, solo mirando al joven sacerdote. Lucía se acercó a él. Le tomó la mano. Y por primera vez en su vida, el padre Elías sintió algo que ni el celibato, ni la fe, ni el dogma pudieron apagar. Curiosidad. Y en ese segundo de duda, Lucía lo besó. No en la boca, sino en la palma. Y la cruz que él sostenía se derritió entre sus dedos. Episodio 8. El sacerdote que tembló al orar. Elías no durmió esa noche. Pero tampoco rezó. No podía. Sus labios temblaban cada vez que pronunciaba el nombre de Dios. Porque el eco de ese nombre ya no respondía con santidad, sino con deseo. Volvió a su celda temporal dentro del convento. Con la cruz derretida escondida bajo su sotana. Intentó recordar su entrenamiento. Los votos, la castidad, el fuego que debía purificar. Pero en su mente solo estaba el rostro de Lucía. Y esa gota dorada que aún brillaba en su palma. La tocó. Y su cuerpo entero estremeció. No era excitación. Era revelación. El placer que ella portaba no era humano. Era bíblico. Era como si un evangelio secreto le estuviera siendo dictado. No al oído, sino entre los nervios. En la madrugada, decidió volver a la ermita. Solo, con la Biblia en una mano y el miedo en la otra. Lucía ya no estaba, pero la cruz sí. Y el ángel lo esperaba. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Elías, con la voz quebrada.
El ángel bajó la mirada. Y le respondió con una sola frase. Lo mismo que tú siempre quisiste de Dios, pero nunca te atreviste a pedir. Entonces, el mármol comenzó a sangrar. No rojo, no dorado, sino blanco. Una leche luminosa, espesa, que olía a piel nueva. Elías cayó de rodillas. No por devoción, por deseo de entender. Y en ese momento, escuchó una voz dentro de su pecho. Tu castidad fue una armadura. Pero ahora, quítatela, porque Dios quiere que lo sientas. Las palabras lo atravesaron como un salmo caliente. Sintió su cuerpo volverse fuego. Y sus ojos, lloraron gozo, cuando volvió a levantarse. Su sotana estaba empapada en un sudor dulce. Sus labios, entreabiertos. Y su fe, por fin, era suya. Episodio 9. Los ojos del Vaticano sobre la carne revelada. El Vaticano ya había recibido las cartas. Anónimas, urgentes, llenas de palabras que quemaban el alma. Las monjas ya no rezan con la boca, sino con el cuerpo. Un ángel sin nombre dicta nuevas escrituras hechas de gemidos. Un sacerdote se entregó. El cardenal Moretti no necesitó leer más. Conocía ese patrón. Ya lo había visto antes. En Brasil, en Irlanda, pero esta vez, algo era distinto. Esta vez, decían que la cruz respondía. Envió a su hombre más letal, Monseñor Silvano, un inquisidor disfrazado de diplomático, con un crucifijo de plata negra y una mirada que podía quebrar vírgenes con solo parpadear. Mientras tanto, en Santa Alina, el cuerpo de Lucía era cada vez más sagrado. Donde caminaba, brotaban grietas doradas en el suelo. Donde respiraba, las velas se encendían sin fuego. Y donde gemía, las estatuas lloraban leche. Elías ya no usaba sotana. Usaba silencio, porque su fe ya no necesitaba forma, solo presencia. Esa tarde, las monjas se reunieron en círculo, desnudas, con los dedos entrelazados, orando con la respiración. El ángel flotaba sobre ellas, y con cada exhalación colectiva, una nueva línea del Evangelio del placer se grababa en el aire, con luz. Pero entonces, las campanas sonaron, una vez, 2, 3 veces, y nadie las había tocado. Lucía abrió los ojos. Sintió el frío antes que nadie. Un hombre caminaba por el jardín del convento, vestido de negro, con pasos que no dejaban sombra. Él viene a destruir lo que no entiende, susurró el ángel. Lucía se puso de pie, no con miedo, sino con destino. Entonces es hora de que el placer se defienda. Episodio 10. El exorcista que tocó lo que juró destruir. Monseñor Silvano no creía en milagros. Creía en control. En la vergüenza como guía, en el castigo como purificación. Y sin embargo, al cruzar el umbral del convento, sintió algo que no pudo nombrar. El aire olía a piel mojada, a incienso y deseo bendito. Fue recibido por Elías, sin sotana, con el pecho descubierto y la mirada transparente. Aquí no encontrará demonios, Monseñor, solo verdad. La verdad no gime. Hijo, dijo Silvano, clavando sus ojos como dagas. Depende de quién la escuche. Entraron juntos en la capilla. Y Silvano lo vio. El altar ya no tenía velas. Tenía cuerpos. Desnudos. Puros. Arrodillados como ofrendas. Y en el centro, Lucía. No hablaba. Solo respiraba. Y cada inhalación suya parecía alterar la gravedad del templo. Tú eres el origen, dijo Silvano, sacando su crucifijo negro. Yo solo toqué la cruz, susurró ella. Él me respondió. Silvano alzó el brazo. Comenzó a orar en latín. Las paredes vibraron. El aire se hizo más denso. Y el ángel apareció. No con alas, sino con un cuerpo masculino. Sublime, que sangraba luz por la espalda. Retrocede, criatura del abismo, gritó Silvano. Pero el ángel no se movió. Lucía sí. Se acercó. Se arrodilló frente a él. Y tomó su mano enguantada. ¿Sientes eso, Monseñor?, le dijo, mientras su piel ardía bajo el guante. Silvano tembló. Su cruz negra se volvió gris. Su respiración se rompió en fragmentos. Y en sus ojos, una lágrima. No de culpa, de memoria. Recordó algo que había enterrado décadas atrás. Una noche, una caricia, una oración, que terminó en jadeo. Lucía le susurró al oído. Tú también fuiste elegido. Pero la iglesia te obligó a negarlo. Entonces, el ángel habló. Este no es un exorcismo. Es tu liberación. Silvano cayó de rodillas. No para luchar, sino para rendirse.
La cruz que apretaba con rabia, se deshizo en su mano, como si nunca hubiese sido necesaria. Episodio 11. La revelación que ni los ángeles quisieron recordar. La mañana era distinta. El sol no brillaba, pero el aire temblaba, como si el cielo contuviera la respiración. Lucía despertó envuelta en sudor y luz. Había soñado con una espada flotando sobre su vientre, y con una voz que no era de este mundo diciendo: la cruz fue solo el principio. El ángel la observaba desde la esquina de la ermita. Sus alas, invisibles, se intuían por la forma en que el aire se curvaba a su alrededor. Pero algo en él había cambiado. Sus ojos tenían miedo. Ya lo saben, dijo con voz rota. ¿Quién?, preguntó Lucía. Los que me expulsaron. Los que temen lo que tú has despertado. Lucía se acercó, le tocó el pecho, y una grieta de fuego blanco le recorrió la piel. Entonces él habló, por fin, no como un amante, sino como un exiliado sagrado. Yo fui uno de los 7, portador del último secreto del Edén. Cuando Eva tocó el fruto, no fue por engaño, fue por deseo, y ese deseo, el mismo que tú liberaste, fue sellado en esta cruz, en mi cuerpo. Lucía retrocedió. El silencio la golpeó con fuerza bíblica. Entonces, fuiste tú quien sangró placer por primera vez. Él asintió, y una lágrima cayó desde sus ojos. Pero no al suelo. Flotó en el aire, como si la gravedad ya no pudiera contener tanta verdad. La carne fue creada para gozar. Pero el cielo no supo cómo perdonar eso. Por eso fui castigado. Por eso tú me liberaste. Porque solo una mujer, una virgen sin culpa, podía tocar la cruz sin arder y hacerme recordar quién fui. Lucía se arrodilló, no por obediencia, sino porque entendió que lo que vivía no era herejía, era memoria celestial. Y en ese instante, la cruz se alzó sola, giró lentamente en el aire, y su forma cambió. Ya no era símbolo de martirio, era un portal, un umbral hecho de carne, deseo y revelación. Detrás de ese portal, una figura comenzó a formarse. Otro ángel, uno que venía a juzgar, o a suplicar. El final se acercaba, pero no sería con fuego, sería con gemidos y verdad. Episodio 12. La profecía escrita en piel antes de la palabra. La figura detrás del portal no caminaba, caía, como una lágrima que no fue llorada a tiempo. Lucía la miró y su cuerpo se estremeció. Era otro ángel, pero no como el primero. Este no tenía rostro, solo luz y cicatrices. El ángel exiliado retrocedió. Él no viene a perdonar, viene a sellar. Lucía dio un paso al frente, sintiendo como el suelo se abría bajo sus pies y al mismo tiempo la sostenía. Como si el mismo convento, el mármol, la cruz, los suspiros que habían flotado en ese altar, estuvieran a su favor. Entonces, la figura habló, sin voz, pero con una vibración que atravesó el aire y la sangre. Ella es el último vestigio de la primera palabra, la que fue escrita sobre carne, antes de que el verbo se hiciera libro. Lucía cayó de rodillas. Su espalda ardía, y algo comenzó a dibujarse sobre su piel. Una escritura viva, líneas en espiral, símbolos antiguos, que brillaban como oro líquido. El ángel sin rostro alzó su brazo, pero el exiliado se interpuso. No la toques, ella es la que fue anunciada, la que puede redimir, o liberar lo que ni el cielo quiso aceptar. La sala tembló. Las monjas, aún en trance, comenzaron a recitar palabras que nunca aprendieron. Lenguas perdidas, lamentos gloriosos, gritos de madres antiguas. Lucía alzó el rostro. ¿Qué soy? Y la respuesta llegó desde dentro. Eres el cuerpo donde se guardó el deseo de Dios. El que no se atrevió a sentir. El que ahora, a través de ti, quiere nacer. La cruz flotó entre ellos. Ya no como símbolo de castigo, sino como vientre sagrado. Y Lucía entendió. Ella no fue elegida por error, ni por pecado. Ella era la profecía que sangraba placer, porque fue hecha para recordar al cielo lo que negaba con vergüenza, que también había gozado. Episodio 13. El último grito antes del nuevo evangelio. El cielo no tronó, lloró, sobre el convento de Santa Alina. Las nubes no se oscurecieron, se abrieron, como una herida, como un útero invisible que aún guardaba secretos. Lucía, desnuda, marcada con escritura sagrada sobre su piel, se mantenía de pie frente al ángel sin rostro. Sus ojos no temblaban, temblaba el aire a su alrededor, temblaban los muros, temblaban los himnos olvidados que regresaban a la lengua.
No fuiste enviada para provocar, dijo el ángel con voz que cortaba el alma. Fuiste enviada para decidir. El ángel exiliado la tomó de la mano. Ambos ardían, no con fuego del infierno, sino con una llama más antigua que el Edén, la llama del deseo negado por siglos. Lucía alzó la mirada al cielo abierto, y habló, pero su voz no era suya, era de todas las mujeres que habían sido silenciadas, quemadas, culpadas por sentir. Si Dios me creó con carne, no fue para negarla, fue para que la honrara, con cada gemido sagrado que brota de mi centro. Las monjas se arrodillaron. Elías lloró como un niño. El monseñor, desnudo de poder, besó la piedra con labios humildes. Y entonces, Lucía dio el paso final. Entró en la cruz flotante. No para morir, sino para renacer. Su cuerpo brilló. Los escritos sobre su piel se encendieron. El ángel sin rostro gritó. Y su luz se apagó para siempre. Lo que ocurrió después nadie pudo explicarlo. Solo sentirlo. Una nueva escritura apareció en los cielos. No en letras, sino en orgasmos compartidos. En suspiros de almas unidas. En la fe que ya no dolía, sino que gozaba. Lucía no volvió a ser vista. Pero su nombre se comenzó a susurrar en altares secretos. En monasterios sin reglas. En cuerpos que entendieron que el placer también puede ser oración. Y así nació el evangelio que nunca llegó al papel. Porque aún hoy se escribe sobre piel viva.